Esta era la reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de un genocidio ordenado en los salones del palacio de Susa, la capital del imperio persa, en el año 486 a.C. Durante el reinado del rey Asuero, un hombre llamado Gorgias, que gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, ocurría un espectáculo de opulencia y poder que probablemente no tenía parangón en el mundo antiguo. El tercer año del reinado de Asuero fue señalado por un banquete extraordinario que duró 180 días. Durante todo ese tiempo, el rey exhibió las riquezas de su reino, mostraba el esplendor de su majestad. Después de estos 180 días, cuando otros reyes hubieran considerado que suficiente jactancia había sido realizada, Asuero organizó un banquete adicional que duró 7 días, esta vez en los jardines interiores de su palacio, exclusivamente para los funcionarios y los servidores del palacio. Los jardines estaban adornados con cortinas azules, blancas, sostenidas por cordones de lino blanco y púrpura que pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. Había lechos de oro y plata sobre un piso que contenía mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y piedras preciosas. El vino fluía sin restricción. Los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían sido instruidos de servir a cada hombre lo que deseara. Era una exhibición de poder y riqueza diseñada para impresionar, para mostrar que el rey Asuero era prácticamente ilimitada en su autoridad y sus recursos. Mientras los hombres celebraban con el rey, la reina Vashti, la primera esposa del rey, estaba celebrando su propio banquete en el palacio para las mujeres. Todo era espléndido, todo era equilibrado, todo estaba bajo el control del rey. Pero entonces, al séptimo día de la celebración, al atardecer, cuando el vino había fluido tan copiosamente que el rey estaba embriagado, cuando su juicio había sido nublado por la bebida Asuero, concibió una idea que cambiaría el curso de los eventos que se desarrollarían. Llamó a Mehumán Biztá, Yahboná, Bigtá, Bagtá, Setar y Carcás, 7 eunucos que le servían. Ordenó que trajeran a la reina Vashti a su presencia. Ordenó que ella usara su corona real. Ordenó que ella fuera presentada ante todos los hombres reunidos para que todos pudieran ver su belleza. Vashti era, según todos los relatos, una mujer extraordinariamente hermosa. Su presencia en la corte con la corona real habría sido un espectáculo magnífico. Pero la reina Vashti se negó. Cuando los eunucos llegaron con la orden del rey, cuando le comunicaron que debería presentarse ante el rey y toda su corte, Vashti rechazó. Nada de vino. No obedeció. Fue un acto de desafío que en la corte de un monarca con poder absoluto fue prácticamente incomprensible en su audacia. La ira del rey fue inmensa, pero el rey, aunque furioso, tenía consejeros que sabían cómo manejar situaciones delicadas. Estos consejeros sugirieron que la desobediencia de Vashti no era simplemente un acto personal de desafío, sino un acto que tendría implicaciones políticas enormes. Si otras mujeres en el reino se enteraban de que la reina había desobedecido sin ser castigada, entonces todas las mujeres del imperio comenzarían a desobedecer a sus maridos. La autoridad del rey sería cuestionada, el orden social se colapsaría. Los consejeros sugirieron que Vashti debería ser depuesto, que su título de reina debería ser revocado, que debería ser reemplazada por alguien más digno. El rey aceptó la sugerencia. Un decreto fue emitido que reemplazaba a Vashti como reina. La posición vacante creada por su destitución requería ser llenada. El rey ordenó que se buscara por todas las provincias del imperio a las vírgenes jóvenes más hermosas. Serían atraídos al palacio. Serían preparadas con cosméticos y ungüentos durante 12 meses. Luego, una por una, serían presentadas ante el rey. Él elegiría a quien lo complaciera más como su nueva reina. Fue durante este periodo que una joven judía llamada Esther entró en el palacio. Su nombre hebreo era Hadassah, que significa mirto, pero era conocida por su nombre
persa. Esther, que significa estrella. Ella había nacido en Persia después de que su pueblo judío había sido exiliado del reino de Judá durante la conquista de Babilonia. Esther era huérfana. Sus padres habían muerto. Fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de sabiduría y devoción que aparentemente poseía una posición de importancia en la estructura administrativa del imperio persa, aunque los detalles de su rol exacto no están completamente claros en la narrativa. Cuando fue emitido el decreto del rey buscando a las vírgenes jóvenes más hermosas del imperio, Esther fue incluida. No fue ella quien se ofreció voluntariamente, fue llevado al palacio por los funcionarios del rey. Fue entregada al custodio del harén, un hombre llamado Hegei. Pero aquí ocurrió algo extraordinario. Esther, aunque era una mujer joven, siendo arrancada de su hogar y colocada en un harén para competir por la atención del rey, provocó una impresión inmediata. Hegei le mostró deferencia y amabilidad. Le otorgó 7 doncellas jóvenes de la casa del rey, la colocación en el lugar más favorable del harén. Pero Mardoqueo, aunque no podía estar presente en el harén con Esther, merodeaba día tras día cerca de los aposentos de el harén, preocupado constantemente por cómo le iba a su prima. Fue durante estos merodeos constantes que Mardoqueo escuchó algo que cambiaría nuevamente el curso de los eventos. Escuchó de 2 eunucos, Baita y Teres, que estaban conspirando para asesinar al rey. Mardoqueo, creyendo que su deber lo requería, comunicó esta información a Esther. Esther, a su vez, la comunicó al rey, dándole crédito a Mardoqueo. El complot fue investigado, fue confirmado como genuino. Los 2 eunucos fueron ejecutados. El evento fue registrado en los anales de la corte. Mientras esto ocurría, durante los 12 meses de preparación, Esther se sometía a los tratamientos de belleza. Se ungía con aceite de mirra durante 6 meses y luego con perfumes y cosméticos durante otros 6 meses. Cuando fue el turno de Esther de hacer presentación ante el rey, sucedió algo notable. El rey Asuero, el mismo rey que había demandado que la reina anterior fuera depuesta por la más leve desobediencia, se enamoró de Esther según la narrativa bíblica. Ella hallaba gracia ante sus ojos más que todas las otras mujeres. Asuero colocó la corona real sobre la cabeza de Esther, la hizo reina en lugar de Vasti, y celebró un gran banquete llamado el banquete de Esther, e hizo un asueto en las provincias, repartiendo regalos en Sos. Pero Esther, aunque era ahora reina del imperio persa que se extendía sobre 127 provincias, continuó ocultando su identidad judía. Por la instrucción y la insistencia de Mardoqueo, ella no reveló a nadie cuál era su pueblo, su parentela o la casa de su padre. Ella era una joven judía en el palacio del rey más poderoso del mundo, llevando a cabo un engaño constante, viviendo bajo un nombre falso, negando su verdadero origen. Era una prueba de obediencia filial que habla de la importancia que Mardoqueo atribuía a la discreción, a la prudencia, a la ocultación de su verdadera naturaleza hasta que fuera necesario revelarla. Fue durante los años que siguieron que sucedió lo que eventualmente pondría en marcha los eventos que definen la historia de Esther. En la corte del rey Asuero trabajaba un hombre llamado Amán, un ministro elevado a una posición de honor y favor extraordinario. El rey lo amaba especialmente, lo elevó sobre todos los otros príncipes y funcionarios del reino. Amán era dado a la vanidad, al orgullo de sí mismo, a la exigencia de homenaje. Se esperaba que todos los siervos del rey se inclinaran ante Amán, que le rindieran homenaje en la puerta del rey. Pero había un hombre que se rehusaba consistentemente a hacer esto. Ese hombre era Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, no le rendiré homenaje, no hizo ninguno de los gestos de reverencia que se esperaba que hiciera. Por día los siervos del rey lo cuestionaban, le suplicaban que cumpliera con las costumbres de la corte, pero Mardoqueo consistentemente rehusaba. Cuando esta resistencia fue reportada a Amán,
cuando Amán se enteró de que el hombre que lo rechazaba era judío. Algo oscuro germinaba dentro de él. Amán no estaba satisfecho simplemente con castigar a Mardoqueo. Su venganza fue amplificada por los prejuicios. Decidió que destruiría no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoquio, a todos los judíos que vivían en el reino del rey Asuero. Para determinar el día de la matanza, Amán echó suertes, llamadas Pearl, ante la presencia del rey. La suerte cayó sobre el mes 12º, el mes de Adar, y así fue determinado el día, el 13 del mes de Adar. Los judíos serían masacrados. Amán entonces fue ante el rey con una propuesta que fue cuidadosamente diseñada para parecer razonable a los oídos de un monarca. Dijo: hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. Ellos no obedecen las leyes del rey. No conviene al rey tolerarlos. Si le parece bien al rey que se emite un decreto para aniquilarlos y para asegurar que el rey considere favorablemente la propuesta, Amán agregó la promesa de que daría 10,000 talentos de plata al tesoro real a cambio del derecho de ejecutar el genocidio. El rey Asuero, sin cuestionamiento profundo, sin investigación de quién era este pueblo que Amán describió, aceptó la propuesta, se quitó el anillo de su sello y se lo dio a Amán, un símbolo de autoridad absoluta. Dijo simplemente: quédate con el dinero y haz con ese pueblo lo que mejor te parece. Fue entonces que se enviaron decretos por todas las provincias del imperio. Los secretarios del rey escribieron el decreto bajo la dirección de Amán, que se ha emitido un edicto ordenando la destrucción, la muerte y el aniquilamiento de todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el 13 del mes de Adari, y que sus posesiones sean saqueadas. Cuando Mardoquio se enteró de lo que había sucedido, cuando comprendió completamente la magnitud de lo que se aproximaba, se rasgó las vestiduras, se cubrió con cilicio y fue a través de la ciudad lamentando con un lamento amargo. Los judíos en todo el reino fueron sumidos en la desesperación. Sabían lo que vendría, sabían que el decreto del rey no podía ser revocado, sabían que en el día señalado serían masacrados. Fue entonces que Mardoquio envió un mensaje a Ester le informó sobre el edicto, le instó que fuera ante el rey y suplicara por su pueblo. Ester respondió con miedo. Explicó que si alguien, incluyendo ella misma, iba ante el rey sin ser convocado, la pena era la muerte. Nadie podía entrar ante la presencia del rey a menos que fuera llamado específicamente bajo pena de muerte. Había 30 días desde que el rey no la había convocado. Pero entonces Mardoqueo envió un mensaje de vuelta, que es quizás la frase más famosa del libro de Ester, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. La implicación era clara. Quizás Ester había sido elevada a la posición de reina precisamente por este propósito. Quizás Dios la había colocado donde estaba para ser la voz de su pueblo en esta hora de crisis. Ester tomó la decisión que definiría su legado para siempre. Envió un mensaje a Mardoqueo diciendo: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, que no coman ni beban por 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré de la misma manera, y así iré ante el rey. Y si perezco, perezco. Fue una aceptación de su posible muerte. Fue un acto de fe. Fue una decisión de arriesgar todo lo que había ganado, su posición como reina, su seguridad, su vida, por la posibilidad de salvar a su pueblo. Después de los 3 días de ayuno, Ester se vistió con sus ropas reales y fue ante el rey y violó la ley. Se presentó sin ser llamada. Era un acto que debería haberle costado la vida. Pero cuando Asuero la vio de pie en el patio interior, sucedió algo que la narrativa bíblica describe simplemente: le agradó y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. En lugar de ordenar su ejecución, el rey le preguntó qué deseaba. ¿Cuál es tu petición,
reina Ester, hasta la mitad de mi reino te será concedida. Pero Ester no reveló su propósito inmediatamente. En su lugar, con una prudencia extraordinaria, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. El rey y Amán asistieron. Fue durante el banquete que el rey nuevamente preguntó a Ester qué era lo que deseaba. En ese momento, Ester no reveló su petición. En su lugar, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Esa noche, cuando Amán regresó a su casa, llena de alegría de haber sido invitado a los banquetes especiales de la reina, vio a Mardoqueo en la puerta del rey, quien continuaba sin inclinarse ante él. La ira de Amán se inflamó nuevamente, pero sus amigos y su esposa le sugirieron una idea: han construido una horca para Mardoqueo. Mañana, cuando fuera ante el rey, pediría que Mardoqueo fuera colgado. Pero lo que Amán no sabía era que Asuero esa misma noche había estado leyendo los anales de los años pasados. Había llegado a la anotación sobre cómo Mardoqueo había salvado al rey de la conspiración de los dos eunucos años atrás. Asuero preguntó: ¿qué honor se ha dado a Mardoqueo por esto? Sus siervos respondieron: a nada. Entonces, al día siguiente, antes de que Amán pudiera hacer su petición sobre Mardoqueo, el rey preguntó a Amán: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, creyendo que el rey hablaba de honrarlo a él, sugirió que se vistiera al hombre con ropas reales, que se le haría cabalgar en el caballo del rey, que se le proclamara por toda la ciudad. Entonces el rey dijo: así haz al judío Mardoqueo. Amán quedó aterrorizado. Su propia sugerencia de honor sería aplicada a su enemigo. Fue forzado a conducir a Mardoqueo por toda la ciudad en el caballo real, proclamando que este era el hombre que el rey deseaba honrar. La humillación fue completa. Esa noche, durante el segundo banquete que Ester había preparado, el rey nuevamente preguntó a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? ¿Te será concedida? Fue entonces que Ester finalmente reveló la verdad. Dijo en sí: he hallado gracia ante ti, oh rey. Mi petición es que me sea dada la vida a mí y a mi pueblo, porque hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey, confundido, preguntó: ¿quién es el que se atreve a hacer esto? Ester respondió: en el adversario y enemigo es este malvado Amán. La ira del rey fue instantánea e intensa. Se levantó de la mesa en su furia y fue al jardín. Cuando regresó, Amán se había lanzado sobre el sofá donde estaba Ester, suplicando por su vida. Cuando el rey vio esto, lo interpretó como un intento de violación. Dijo: ¿quieres también violar a la reina en mi propia casa? En ese momento, uno de los eunucos que servía al rey, llamado Harbona, mencionó que en la casa de Amán había una horca de 22 metros que Amán había hecho construir para Mardoqueo. El rey ordenó colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho construir para Mardoqueo. Su malicia fue convertida en su propia ruina. Su maldad fue girada sobre su propia cabeza. Pero aunque Amán estaba muerto, el problema fundamental permanecía en el decreto de Asuero, ordenando la destrucción de los judíos. No podía ser revocado. Los decretos emitidos en nombre del rey, sellados con el anillo del rey, eran irrevocables. Así que el rey emitió un nuevo decreto, esta vez autorizando a los judíos a que se defendieran. En el día designado, el 13 del mes de Adar, en lugar de ser víctimas, los judíos fueron autorizados a tomar las armas. Cuando llegó el día, los judíos se defendieron. Sus enemigos que intentaban ejecutar el decreto original fueron derrotados. Los judíos fueron salvados. Para conmemorar esta salvación, Mardoqueo ordenó que los días 14 y 15 del mes de Adar fueran celebrados anualmente como días de fiesta y alegría. Ordenó que se hicieran regalos unos a otros. Ordenó que se ayudara a los pobres. Esta festividad se convirtió en Purim, que significa suertes, en memoria de las suertes que Amán había echado. Ironía de que la misma suerte
que fue destinada para la destrucción de los judíos, resultó en su salvación. La historia de Esther, aunque nunca menciona explícitamente a Dios, es una narrativa de providencia divina. Es la historia de una mujer joven que fue elevada a una posición de poder en una tierra extranjera. Es la historia de cómo su fe, su coraje y su disposición a arriesgar su propia vida salvaron a su pueblo entero. Es la historia de cómo la maldad tramada por Amán fue convertida en su propia perdición, y es el recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las fuerzas arriba de nosotros parecen insuperables, la providencia divina trabaja a través de hombres y mujeres ordinarios para llevar a cabo salvación extraordinaria.